Este va a ser una prédica que voy a dividir en dos partes. Hoy vamos a hacer la primera parte y el próximo domingo, si Dios permite, estaremos ya terminando con la segunda parte para aprender un poco más acerca de este tema de la libertad. Entonces, ponle firmes en la libertad, primera parte. Vamos a estudiar el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 6. Pero vamos a hacer una oración, que Dios pueda guiar, que Dios pueda hablar, y ya empezamos. Padre nuestro, te buscamos en esta mañana, Señor, pidiendo tu ayuda, pidiendo que tú puedas hablar a nuestras vidas. Señor, nosotros estamos aquí necesitados de ti, de tu palabra, de tu voz, de tu consejo, de tu guía, de tu dirección. Oramos para que el Espíritu Santo, Señor, pueda iluminarnos, que pueda ayudarnos a entender mejor este tema de la libertad, un tema, Señor, tan distorsionado, un tema tan mal entendido y un tema en el cual como creyentes, Señor, tenemos que permanecer firmes. Habla, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Utiliza este tiempo, Padre, ayúdanos a evitar cualquier distracción, cualquier cosa que no nos esté ayudando a concentrarnos en el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Usa tu palabra, Dios, con poder, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora van a ser los 6 versículos que vamos a estar estudiando. Hermanos, cuando hablamos de la libertad, tristemente el tema de la libertad es un tema muchas veces no entendido por la mayoría de las personas. Y hablo mayoría, tanto cristianos como no cristianos. Por ejemplo, el que no es cristiano piensa que la libertad es: yo hago lo que se me dé la gana, hago lo que quiero, yo voy a vivir sin límites. Por ejemplo, lo que escuchamos hoy en día: mi cuerpo, mis gustos, mis decisiones, mi vida, etc. Y el que no es cristiano tiene ese concepto de la libertad, que es poder hacer lo que a uno le dé la gana. Por ejemplo, cuando uno estudia a los griegos y su cultura y su forma de ser, los griegos veían la libertad como algo donde ellos pensaban que tenían el derecho de hacer y deshacer. Y de hecho, de esa forma elegían a sus autoridades, ¿verdad? Mientras el que estuviera gobernando siguiera dándole el derecho a las personas de poder hacer y deshacer, porque ellos querían ser libres. También hay ciertos filósofos que han intentado o que han dado su propia definición acerca de lo que es la libertad. Por ejemplo, un filósofo español y maestro que ya murió, que se llamaba Antonio Escotado, él dijo lo siguiente: tonto es pensar que la libertad significa hacer lo que te da la gana. ¿Verdad? Tonto es pensar que la libertad significa hacer lo que te da la gana. Otro filósofo llamado Hegel dijo lo siguiente: libertad es conciencia de la necesidad. Y él explicaba que libertad es ser consciente de las necesidades de los demás, que no simplemente uno tiene que pensar en uno mismo: yo quiero vivir sin límites, yo quiero vivir como se me dé la gana. No, es libertad de ser consciente de las necesidades de los demás. Otro filósofo llamado Montesquieu dijo: libertad es poder hacer lo que debemos. Fíjense, él dijo: no es hacer lo que se nos da la gana, no es poder vivir sin límites. Dijo: libertad es hacer lo que nos corresponde, lo que nos toca, lo que debemos.
Obviamente son conceptos que dieron hombres, a nosotros nos interesa más qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, hermanos, también para los cristianos malinterpretamos el concepto de libertad, porque el cristiano piensa en la libertad, o usamos la libertad como un pretexto, ¿verdad?, para satisfacer nuestros deseos pecaminosos, para satisfacer nuestra propia carne. Como la Biblia dice que somos libres, si yo soy libre, pues voy a satisfacer mi carne, voy a alimentar mis deseos pecaminosos, y malinterpretamos el concepto de libertad. Por ejemplo, hermanos, el apóstol Pablo es el apóstol que más escribe acerca de la libertad, pero en casi todas sus cartas se presenta como un esclavo. ¿Sí lo recuerdan? Siempre dice Pablo, apóstol y siervo del Señor Jesucristo. Esa palabra siervo es doulos, que es esclavo del Señor Jesucristo. Entonces, las preguntas que tendríamos que responder en esta mañana son: ¿cuál y qué es la verdadera libertad? ¿Cuál y qué es la verdadera libertad? Una segunda pregunta quiero que podamos apuntar y meditar: ¿en qué libertad somos llamados a estar firmes? ¿En qué libertad somos llamados a estar firmes? Pues los 6 versículos que acabamos de leer nos explican este tema con muchísima claridad. Empecemos desde el versículo 1. Dice Pablo, escribiéndole a los Gálatas: estad pues firmes. Le dice, estad firmes. Esta palabra estad firmes, algunos la han traducido como que es un término militar, donde un soldado, un militar, siempre tiene que estar en sentido alerta, siempre tiene que estar en posición. Esta palabra firmes o estar firme en griego es la palabra steko, que es un verbo que se utiliza en la Biblia tanto de forma literal como en sentido figurado también. Por ejemplo, algunos ejemplos. En forma literal, ¿qué sería? Se paró, se levantó, se puso de pie, está firme. Todo eso es en sentido literal. Pero en sentido figurado, el apóstol Pablo utiliza mucho este concepto de estar y permanecer firmes. Por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 13, fíjense lo que dice Pablo: estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. En Filipenses, capítulo 1, versículo 27, Pablo dice: estar firmes en un mismo espíritu. Estar firmes en un mismo espíritu, hablando obviamente de la iglesia que tiene que permanecer en unidad. En Filipenses capítulo 4 versículo 1 y Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 8, no lo busquen, Pablo dice: estar firmes en el Señor. Estar firmes en el Señor. En Segunda de Tesalonicenses también, capítulo 2, versículo 15, Pablo dice: estar firmes en la doctrina. Estar firmes en la doctrina. Esta palabra que está utilizando el apóstol Pablo, lo está utilizando en sentido figurado para decirnos que tenemos que estar alerta. Tenemos que estar despiertos. ¿En qué? En nuestra fe, en la unidad, firmes en el Señor, firmes en la doctrina. Y nos damos cuenta que es un verbo, hermanos, que se está utilizando, ¿verdad?, en tiempo presente. Dice, estar firmes. No que estuviste, no que tenemos que estar en un futuro. Dice, tenemos que estar firmes. Firmes. ¿Firmes en qué, hermanos? Según el capítulo 1, versículo 1, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero quiero que entiendas este concepto de estar firme, hermanos. Dios desea que cada uno de nosotros podamos permanecer firmes en el presente, en el hoy. Hoy domingo, Dios desea de ti y de mí que estemos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Por eso el título le puse firmes en la libertad. Ahora quiero que me pongas el versículo 1 ahí en la pantalla de Gálatas 5:1.
Y quiero que podamos estudiar esta expresión de Pablo donde dice, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si lo quisiéramos decir de otra manera para que se entendiera un poquito mejor es, Cristo nos libertó para que podamos vivir en libertad. Cristo nos hizo libres para que tú y yo podamos vivir en libertad. O de otra manera, y fue para libertad que Cristo nos hizo libres. Pero algunas ideas interesantes acerca de este versículo. Si Cristo, dice el versículo, que nos hizo libres, ¿esto qué te lleva a pensar? Que antes no éramos libres. Así Cristo nos libertó de algo, es porque la Biblia ya está dando por hecho de que tú y yo éramos esclavos de algo. Porque una persona que está en libertad es una persona que no necesita ser libertado por nada y por nadie. Pero si aquí Pablo está escribiendo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, donde nos dice, que Cristo nos hizo libres, es porque la Biblia también dice que cada uno de nosotros éramos, o tal vez algunos de aquí sigan siendo esclavos de algo. Por ejemplo, si me acompañan a Romanos capítulo 6, vamos a Romanos capítulo 6. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo también ahí en el versículo 16 en adelante. Romanos 6, 16. Dice Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Lo vuelvo a leer. ¿No sabéis que si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecemos? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero dice Pablo, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Hermanos, según la Biblia, según el apóstol Pablo, ¿de qué éramos esclavos? Del pecado. ¿Por qué? Porque vivíamos para satisfacer nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, alimentábamos nuestra naturaleza pecaminosa. Dice Pablo en Efesios, en otro tiempo, antes de Cristo, vivíamos simplemente para alimentar nuestros propios deseos pecaminosos. Dice Pablo, cuando uno vive de esa manera, sometiéndose a alguien como esclavo para obedecerle, es porque es un esclavo del pecado. Entonces dice la Biblia, hermanos, que cada uno de nosotros éramos esclavos del pecado. Por eso dice ya Pablo en Gálatas capítulo 5 que Cristo nos libertó. Cristo nos hizo libres. Fíjense, volvamos a Gálatas, pero vayamos al capítulo 4. Gálatas 4, versículo 7. Gálatas 4, 7. Dice así, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Cuando estamos en Cristo, cuando hemos experimentado el nacimiento espiritual, lo que decimos como la conversión, el poner nuestra fe en Jesucristo, ya Cristo nos hizo libres. Ya no somos más esclavos del pecado, sino que dice ahora nuestra identidad, ¿cuál es? De hijos. Ya no somos más esclavos del pecado, sino hijos. Dice Pablo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjense cómo, hermanos,
Cristo no solamente cuando murió en la cruz del Calvario, estaba pagando, ¿verdad?, el precio, estaba muriendo por cada uno de nosotros para sacarnos del mercado de esclavos en el cual cada uno de nosotros nos encontrábamos, sino que también nos coloca en una posición de hijos y de herederos por medio de Cristo. Quiero que por un momento, para que entendamos mejor esta idea, imagínate un mercado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Querétaro, ¿qué mercado tenemos? La central de abastos podría ser, el mercado de Escobedo, ¿verdad? También, imagina cualquier mercado. Esa palabra mercado en griego es la palabra agora, ¿verdad? Agora. Si tú vas a Grecia hoy y le preguntas a un griego dónde está el agora, te va a llevar o te va a señalar dónde está el mercado. Nosotros le decimos mercado, ellos le dicen agora. Ahora, cuando la Biblia habla acerca de la redención, utiliza varias palabras en griego. Una de esas palabras que utiliza es la palabra agorazo. Notemos que tiene la palabra agorazo, que es mercado, pero le agrega un prefijo que es a y luego agorazo. Esa palabra en griego literalmente significa comprar en el mercado, ¿verdad? Comprar en el mercado. Obviamente imaginemos no un mercado de frutas y verduras, que todos estamos dentro del mercado por nuestro pecado, siendo esclavos del pecado. Será un mercado de esclavos hacia el pecado en el cual estábamos tú y yo. Con esta palabra agorazo significa que Dios envió a su Hijo Jesucristo a comprarnos a cada uno de nosotros del mercado de esclavos. ¿Cómo nos compró? Con su propia vida, ¿verdad? Muriendo, siendo nuestro sustituto. Bueno, esa palabra redención tiene más palabras en griego. Otra palabra es exagorazo, que ahí cambia el prefijo a ex. Y esa palabra exagorazo significa comprar y sacar del mercado. Uno se le haría algo lógico. Bueno, si compras algo del mercado, es porque obviamente lo vas a sacar, porque te lo vas a llevar a tu casa. Pero la palabra agorazo simplemente implica comprar, y exagorazo implica comprar y sacar del mercado. ¿Quiénes son sacados, hermanos, del mercado? Los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Por más que Cristo murió por los pecados de la humanidad, ¿verdad? No todos han salido del mercado de esclavos. Muchos siguen siendo esclavos del pecado, como dice Efesios 2, muertos en sus delitos y pecados. Pero en el momento que una persona cree en Jesucristo, ahí sí es sacado también del mercado de esclavos. Y tenemos otra palabra en griego que es apolutrosis para redención, la cual Pablo escribe en Efesios capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa palabra redención en griego es apolutrosis, que significa absoluta liberación. Absoluta liberación. ¿Qué está diciendo Pablo? En quien tenemos absoluta liberación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos, antes cada uno de nosotros estábamos en el mercado de esclavos, pero Dios nos ha comprado, Dios nos ha sacado y ya no somos más esclavos. Somos hijos y herederos juntamente con Cristo Jesús. Ya no tenemos que vivir para darle rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. Ahora la Biblia nos exhorta a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, si Cristo nos hizo libres, es porque éramos esclavos del pecado. Pero notemos otra cosa interesante del versículo 1. Pablo menciona en este versículo 2 veces la palabra libertad. Dice, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, en un mismo versículo aparece 2 veces la palabra libertad. Y aquí vemos libertad de manera posicional y vemos libertad también en la vida práctica. Por ejemplo, posicionalmente, ¿qué sería? Cristo nos hizo libres. Posicionalmente, ya no podemos perder este estado de libertad. Ya Cristo nos libertó. O sea, esa expresión, Cristo nos libertó, en el griego está en tiempo auristo, que es un
un tiempo en griego que habla de una acción del pasado, pero que ya está terminada, que ya está concluida. A Cristo nos libertó. No es de que Cristo en un futuro nos va a liberar, no es de que Cristo está en ese proceso de hacernos libres, ya es Cristo de manera absoluta, terminada. Cristo nos libertó. Posicionalmente estamos en un estado de libertad. Ya no podemos perder esa posición. Pero en la práctica, ¿qué dice? Estar firmes en la libertad. Ahí habla no de manera posicional, sino que habla de forma práctica. Yo te pregunto, posicionalmente, hermanos, ¿podemos perder la libertad que Cristo logró? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Posicionalmente no lo podemos hacer. Ahora te pregunto, ¿en la práctica podemos perder esa libertad? La respuesta es sí. Pero la respuesta es sí. Posicionalmente no podemos. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos hizo libres. Ya Cristo nos ha puesto en libertad. No somos más esclavos. Él ya nos hizo libres. Esa es nuestra posición. Quiero que para que lo entendamos un poco mejor, recordemos lo que Jesús enseñó en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 32 en adelante. Juan 8, verso 32 en adelante. Dice Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Algunas frases importantes en esta enseñanza de Jesús. Lo primero dice: conoceréis la verdad. Y es esa verdad la que te hace libre. Nosotros sabemos que la verdad no es una verdad, como dicen, relativa. No es que podamos definir la verdad, sino que la verdad es una persona, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. Tan Jesús en Juan 17 dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces dice Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. ¿Cuál es la diferencia de lo que aparece en Gálatas capítulo 5, versículo 1, a lo que acabamos de leer aquí? Que Jesús está hablando en un futuro, porque dice: conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y en Gálatas 5:1 dice Pablo: y Cristo ya nos libertó, Cristo ya nos hizo libres. Verá, entonces, en Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo está hablando de personas que ya han conocido la verdad, que ya han tenido un encuentro con Jesucristo, porque la forma en la que Jesús dijo que éramos libres es conociendo la verdad, ¿verdad? Conociendo la verdad. Hermanos, el pecado tiene la capacidad de engañarnos y no nos permite ver nuestra propia condición. Porque al principio dije, muchos de nosotros ya hemos salido, ya no somos más esclavos del pecado, pero muchos de los que están aquí siguen en ese estado, siguen en esa condición, porque no han conocido a Jesucristo como su único suficiente Salvador. Déjame decirte lo siguiente: el pecado te engaña y no te permite ver tu propia condición de esclavo. ¿Te diste cuenta lo que dijeron los fariseos? Fíjense lo que dice: ¿cómo tú dices seréis libres? Perdón, antes de ese versículo 32, dice: le respondieron:
linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Yo te pregunto, ¿los judíos, el pueblo hebreo, nunca fue esclavo de nadie? ¿Verdad? Nunca fue esclavo de nadie. Ellos fueron esclavos de Babilonia. En el Antiguo Testamento, cuando Israel estaba dividido en la parte norte y la parte sur, la parte norte, que era Israel, fueron esclavos de Asiria también. Fueron esclavos de los medos y de los persas. Fueron esclavos de los griegos. Fueron de alguna manera también esclavos del Imperio Romano. Entonces, fíjense, ellos dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Te das cuenta cómo el pecado te engaña y no te hace ver tu propia condición? Jesús les está diciendo, ustedes son esclavos, pero no de Roma, no de nada de eso, sino del pecado. Y Jesús quiere que nosotros reconozcamos nuestra propia condición. O sea, la esclavitud a la que Jesús estaba haciendo referencia es la esclavitud del pecado. Pero notemos, hermanos, Juan capítulo 8, la verdad te hará libre. Gálatas capítulo 5, Cristo ya nos hizo libres. Cristo ya nos hizo libres. Es muy interesante que en la cultura griega hay algo que se llama la manumisión de esclavos. La manumisión de esclavos. Esta manumisión de esclavos era un acto jurídico donde un esclavo podía ser puesto en libertad únicamente si su amo pagaba la deuda para que su esclavo fuera puesto en libertad. Ahora, un esclavo podía ahorrar imagínense, toda su vida, su dinero. Ahora, como él siendo esclavo no podía ir y pagar su propia libertad, su amo tenía que estar de acuerdo en que lo quería dejar en libertad y tenía que estar de acuerdo en tomar el dinero y pagar por él ese dinero. Entonces iba el amo y hacía este acto jurídico, pagaba el precio del esclavo y se hacía lo que es la manumisión. Y ya ese esclavo ya no era más esclavo, sino que se le ponía un título que decía puesto en libertad. Y este esclavo ya no estaba sujeto a ningún amo, a ninguna persona, a ninguna familia, a nadie, porque ya se había hecho el pago y ya tenía él el título puesto en libertad. Entonces, por eso cuando la Biblia habla de esclavitud y libertad, es justamente pensando en lo que se hacía en la cultura griega. Nosotros éramos esclavos del pecado, nosotros por nuestra propia cuenta no podíamos salir del mercado de esclavos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Él pagó nuestra libertad. Él pagó el precio con su propia vida. Y Jesús, al comprarnos y al sacarnos, ya no somos más esclavos del pecado, sino que tenemos un título, obviamente no literal, ¿verdad? Donde dice, Cristo nos libertó. Cristo ya nos hizo libres. Qué importante que tenemos que ya no somos más esclavos del pecado. Somos libres en Cristo Jesús. Pero como te decía, hermano, todo esto es hablando posicionalmente, ¿verdad? Posicionalmente. Nadie puede volver a someternos a esclavitud, porque ahora ya le pertenecemos a Dios. Ahora ya le pertenecemos a Cristo. Pero en la práctica, hermanos, es muy diferente. Porque la libertad en la práctica sí se puede perder. Ojo que no estamos hablando de pérdida de salvación. No nos confundamos, porque eso sería perder posicionalmente también el estado de libertad. Estamos hablando en la práctica. ¿Y por qué decimos que la libertad en la práctica se puede perder? Porque Gálatas 5:1 que dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La palabra clave es otra vez, es nuevamente. ¿Qué está diciendo Pablo? Ya somos libres en Cristo Jesús, ya Cristo nos libertó, pero no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces vemos que una persona, un creyente, en la práctica puede perder esa libertad
cuando sigue viviendo para el pecado. Fíjense que la palabra que utiliza Pablo es la palabra yugo de esclavitud. El yugo era una herramienta que se utilizaba en el ganado para hacer trabajar a dos animales. Era un tipo collar que unía a dos animales, obviamente para que ellos jalaran y trabajaran al mismo tiempo, ¿verdad? Eso era un yugo. Ahora, hermanos, ningún animal se pone el yugo por sí mismo. Obviamente la persona que está trabajando los pone en ese yugo. Bueno, aquí la idea de Pablo es que nosotros mismos, ya siendo libres, nos metemos otra vez al yugo y seguimos viviendo para poder vivir como nosotros se nos dé la gana. Para vivir sin límites, para seguir viviendo hacia el pecado. O sea, lo que ningún animal haría, nosotros sí lo hacemos muchas veces con el pecado. Nos volvemos a someter otra vez al yugo de esclavitud. Y vivimos no vidas que agradan a Dios, sino vivimos vidas donde simplemente agradan a nuestra propia carne. Entonces Pablo dice, no estéis nuevamente bajo ese yugo de esclavitud en el cual un tiempo en el pasado estábamos. Cuando aquí Pablo menciona la palabra esclavitud, está hablando de la esclavitud a la ley, ¿verdad? Porque se habían infiltrado falsos maestros donde enseñaban que ellos tenían que hacer ciertas cosas, ellos tenían que guardar la ley como un medio para poder salvarse. Entonces dice Pablo, si ustedes quieren hacer eso, simplemente se van a estar nuevamente sujetos a un yugo de esclavitud. Pasemos al versículo 2, porque si no, no vamos a terminar, ¿verdad? Dice Pablo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y vamos a leer hasta el versículo 4 de una vez. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjense, hermanos, 4 afirmaciones de Pablo muy fuertes, muy directas y muy fuertes. Primera expresión, versículo 2, de nada os aprovechará Cristo. Ahorita lo vamos a explicar, pero dice, de nada os aprovechará Cristo. Versículo 3, estás obligado a guardar toda la ley. Y versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis. Y en la parte final dice, de la gracia habéis caído. Son 4 afirmaciones fuertes de parte del apóstol Pablo. Ahora, hermanos, tenemos que entender qué era lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Eran varias iglesias. Si leemos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice a las iglesias de Galacia, ¿verdad? No era solo una iglesia. Después de hablar en el versículo 1 de la libertad que ellos ya tenían en Cristo, Pablo en el versículo 2, 3 y 4 empieza a atacar las falsas enseñanzas que se estaban filtrando en las iglesias de Galacia. Recordemos que Pablo fundó esta iglesia en su primer viaje misionero. Fue una de las primeras iglesias que el apóstol Pablo fundó, pero después de que Pablo se fue y recorrió y se fue a otras partes, llegaron falsos maestros, llegaron maestros judaizantes que empezaron a infiltrar falsas enseñanzas y le empezaron a agregar al evangelio cosas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15 vemos el concilio que se hizo con los apóstoles y ahí vemos qué era lo que ellos enseñaban. Fíjense, Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice así, Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Recordemos que ya en este momento la iglesia estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles. Los judíos tenían la costumbre desde Génesis, donde Dios le dio esta señal del pacto a Abraham, donde cada judío tiene que circuncidarse al 8º día.
Para los gentiles que no eran judíos, obviamente no se circuncidaban, y estos falsos maestros les decían, bueno, si no se circuncidan también, no pueden ser salvos. Entonces empezar a aumentarle cosas al evangelio. Fíjense lo que dice versículo 5, Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjense la falsa enseñanza que entró en las iglesias. Ustedes para salvarse necesitan fe, pero también necesitan obras. Circuncidarse, guardar la ley, guardar las leyes dietéticas, etcétera. Si no, no pueden ser salvos. O sea, en resumen, la enseñanza era fe más obras. Y que si ellos no se dejaban circuncidar, no podían ser salvos. Ahora, Pablo tiene 4 respuestas a los que piensan que las obras pueden servir como un medio para salvación. Yo sé que tal vez para ti, para mí, el tema de la circuncisión no es un tema que nosotros, relativo para nuestra época o para nosotros en el contexto de iglesia. Pero nosotros podríamos llegar a pensar, hermanos, que necesitamos asistir a la iglesia para ser salvo. Nosotros podríamos pensar que yo necesito bautizarme para ser salvo. Muchos pudieran llegar a pensar que necesitan participar de la cena del Señor para obtener la salvación. Muchos de aquí tal vez piensen que la forma en la que diezman y ofrendan es una forma en la que ustedes pueden salvarse y pueden salir de la esclavitud del pecado. O sea, por más que la circuncisión ya no es algo para nosotros tan importante o tan relativo, nosotros sí podemos llegar a pensar que aparte de la fe necesitamos hacer más cosas. Y déjame decirte que si piensas de esa manera, quiero decirte las 4 cosas que dice el apóstol Pablo. En primer lugar, versículo 2, fíjense lo que dice: yo, Pablo, les enseño, les digo que si se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. De nada os aprovechará Cristo. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Si ustedes piensan que la circuncisión es un medio para obtener la salvación, Cristo no sirve de nada. Cristo no sirve de nada. Cristo no tiene provecho en tu vida. Cristo no tiene utilidad en alguien que intenta justificarse por sus propios medios. Entonces, si yo intento justificarme, si yo intento salir del mercado de esclavos por mi propia cuenta, Cristo no sirve, no tiene utilidad en mi vida. Y es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas: si ustedes insisten y siguen estas enseñanzas, Cristo no sirve de nada. En Mateo capítulo 16, versículo 26, vemos algo parecido, donde Jesús dijo: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta palabra ¿qué aprovechará? Es la misma palabra que aparece en el versículo 2, de nada os aprovechará Cristo. San Mateo, ¿qué está enseñando Jesús? Al hombre no le sirve de nada que gane todo el mundo, riquezas, tesoros, fama, poder, si su alma se pierde. Si su alma se pierde. Es lo mismo que Pablo está hablando aquí en Gálatas capítulo 5. De nada sirve, hermanos, intentar justificarnos por nuestros propios medios, porque si pensamos que es así, Cristo no tendrá provecho en tu vida y en mi vida. O es Cristo o es nada, ¿verdad? O Cristo o nuestras obras, pero no pueden ir de la misma mano. En el versículo 3, Pablo da la segunda afirmación: otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Si ellos pensaban que la circuncisión los salvaba, dice Pablo, no solo tienen que guardar la circuncisión, tienen que guardar toda la ley. Y hermanos, la ley de Moisés no consistía en 10 mandamientos. La ley de Moisés se dice que tiene más de 600 mandamientos. Más de 600 mandamientos. Lo que Pablo le está diciendo: si ustedes quieren circuncidarse,
como un medio de salvación, como un medio para justificarse, están obligados a guardar toda la ley. Toda, absolutamente toda la ley. ¿Qué dice Santiago, capítulo 2, versículo 10? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Se hace culpable de todos. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que nadie puede salvarse por guardar la ley. Si uno quiere guardar la palabra de Dios, la obediencia como un medio de justificación, como un medio de salvación, estás obligado a cumplir con todo. Y esa palabra que utiliza Pablo aquí en el versículo 3, que estamos obligados, esa palabra literalmente significa deudor. Significa literalmente estar bajo obligación. Otras la traducen como delincuente. ¿Quieres hacer algo para justificarte a ti mismo? Te vuelves un esclavo de la ley. Te vuelves un deudor de la ley. Te vuelves un delincuente de la ley. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, lo esclavizante que será intentar guardar más de 600 mandamientos sin fallar una sola vez en ninguno de ellos? Nunca estaríamos seguros de nuestra salvación. Y nunca seríamos salvos. Pero no es por medio de la ley. Tercera expresión, versículo 4. De Cristo os desligasteis. Fíjense qué fuerte palabras de Pablo. Versículo 2, Cristo no aprovecha de nada. Versículo 3, estás obligado a guardar toda la ley. Versículo 4, de Cristo te desligasteis. ¿De qué manera nos desligamos de Cristo? Cuando pensamos que la salvación es por nuestros propios medios, por nuestras propias capacidades. Esa palabra desligarse es reducir a ineficacia, a inactividad, es hacer inútil. Cuando nosotros dependemos de nosotros mismos, hermanos, hacemos inútil lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En el momento que los Gálatas aceptaron las doctrinas judaizantes como un medio de justificación, ellos estaban desligando de Cristo. Ellos estaban desligando de Cristo. Fíjense cómo termina, hermanos. De la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Ahora, hermanos, Pablo le está hablando a creyentes. Pablo le está hablando a la iglesia. Y Pablo va a escribir esta carta confiando en que ellos se iban a dar cuenta, iban a reconocer su pecado, iban a reconocer que estaban haciendo mal e iban a volver al verdadero evangelio, que es el que Pablo les había predicado, que vemos desde el capítulo 1 en Gálatas. Pero dice Pablo, si ustedes persisten en escuchar a esos judaizantes, esas falsas enseñanzas, caen del estado de gracia. ¿A qué le está diciendo Pablo? No van a perder su salvación porque no se pierde, pero Pablo está diciendo, simplemente van a manifestar, si persisten en eso, de que nunca realmente nacieron de nuevo. Y por eso no están en un estado de gracia, sino que han caído de él. Fíjense cómo en Gálatas capítulo 2, versículo 21, dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Te das cuenta? Si tú quieres salvarte por tus propios medios, por tus propias obras, si tú tienes tu propia forma de llegar a Dios, dice entonces en vano murió Cristo. Por demás murió Cristo y te estás desligando de Él. Y Cristo no tendrá ningún provecho en tu vida. Y por eso Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Es como dice Pablo en Romanos, o es por gracia
o es por obras. Pero no puede ir obras con gracia y gracia con obras. Es algo completamente aparte. Yo espero de todo corazón y oro para que cada uno de los que están aquí, que no han entendido esta verdad del Evangelio, en esta mañana no desechen la gracia de Dios que Él tiene para tu vida. Terminemos con el versículo 5 y versículo 6. Dice Pablo: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Quiero que rápido con tu Biblia, por favor, necesito que todos los que traigan Biblia física me acompañen a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a hacer un pequeño recorrido desde Gálatas capítulo 1 hasta Gálatas capítulo 5, los versículos que acabamos de leer. Y quiero que tú mismo, al leer la Biblia, la palabra de Dios, que tú mismo, el Espíritu Santo, te esté convenciendo y te esté ayudando a entender cómo es que obtenemos esta libertad en Cristo Jesús. ¿Ya están en Gálatas capítulo 1? Gálatas capítulo 1, versículo 23. Pablo está contando su testimonio, está narrando el ministerio que él había recibido de parte del Señor. Y versículo 23 dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Está hablando de que cuando se convirtió, muchos se sorprendían porque conocían su pasado. Dice: bueno, él que antes perseguía a la iglesia, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Este versículo es tan claro, tan tajante. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nos saltamos al versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pasemos ahora al capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de ustedes, les pregunta Pablo a los Gálatas: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Saltémonos al versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, que provee el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sigamos leyendo, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vayamos ahora al capítulo 3, mismo capítulo, versículo 22 en adelante. Presta atención, hermanos. Yo espero de todo corazón que al leerlo el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Versículo 26, léelo, memorízalo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Yo te pregunto, hermanos, según la Biblia, según Dios, la manera en la que una persona se salva, la manera en la que una persona sale del mercado de esclavos, ¿es por medio de la ley? ¿Es por medio de las obras? ¿Es de acuerdo a nuestras fuerzas, a nuestras capacidades? ¿Es bautizándose? ¿Es ofrendando? ¿Es yendo a la iglesia? ¿Cómo somos justificados? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Y Pablo en Gálatas 5 termina o va concluyendo este tema antes de pasar a otro. Por la fe tenemos la esperanza de la justicia. Y hermanos, en la Biblia cuando habla de esperanza no es algo incierto. Nosotros en castellano decimos, ¿verdad? Espero que mañana no llueva. Como puede pasar, como puede no pasar. Es algo incierto. Cuando la Biblia habla de esperanza, habla de algo seguro. Habla de algo que se va a cumplir sí o sí. Y dice la Biblia, por la fe tenemos esta esperanza. Por medio de la fe que obra por el amor. Dice Pablo, ni la circuncisión vale algo. La circuncisión habla de los judíos, ni la incircuncisión, hablando de los gentiles. Los judíos representan la ley, los gentiles representan el legalismo, el libertinaje, la libertad, el hacer y vivir como uno se le da la gana. Dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo. Dice Pablo, ni esto ni aquello tiene poder para salvarte, únicamente la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo.